Ahora la lectura en el Apocalipsis, cerca de, esos son los últimos capítulos de la Biblia aquí, el 21 del Apocalipsis, comienza con esta increíble descripción, incluso próximamente vamos a ver una, en forma bosquejada, una cosa esencial acerca de esta tremenda descripción del cielo o el mundo venidero, o lo que sería la tierra nueva, los cielos nuevos, como sea. El primer versículo dice, y vi un cielo nuevo, 21:1 del Apocalipsis, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Este misterioso tema, ¿no? De cómo Dios usa en forma gráfica este tema del mar en ambos testamentos. Yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo. Esto es la fusión del cielo y la tierra. Es una transformación del cosmos que sucederá, ¿no? A la hora final, esta nueva santa ciudad que descendía del cielo de Dios, preparada como una esposa, ataviada, la misma palabra preparada para su marido. El tema de cómo nos vamos a disfrutar, ¿no?, de las bodas del Cordero y el gran argumento increíblemente profundo de nuestra relación con Dios en términos de un matrimonio. Y el tema aquí es la boda, la esposa preparada para la boda. Y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo, esto es el gran tema a lo largo de la Biblia, de la presencia especial de Dios, ¿no? En el tabernáculo, bajo la ley mosaica, en el templo en Jerusalén y luego en la encarnación de nuestro Señor Jesús, se usa esta misma palabra, tabernáculo, puso su tabernáculo entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y luego en el Nuevo Testamento la iglesia es este tabernáculo, morada de Dios, la presencia especial. No es la omnipresencia, es la presencia especial de Dios con su iglesia. De ahí tantos años a lo largo de la historia, por lo menos en Inglaterra, iglesias que usaban la palabra tabernáculo. Este es el nombre de la iglesia de Spurgeon en Londres, del tabernáculo bautista. De aquí sacaban el argumento, el uso de la palabra tabernáculo de Dios. Pero esto es ya al final, con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y este gran tema, ¿no? Serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y ahora comienza esta lista, ¿no?, de cosas que describen el mundo venidero, la gloria verdadera. No hemos terminado con la contraparte. Vamos a ver una parte del contraste aquí entre la contraparte del infierno en contraste con el cielo. Lo vamos a volver a ver el día de hoy. Y luego dice, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor en la versión antigua, ni dolor, porque las primeras cosas, esta fórmula son pasadas, ya han pasado, han dejado de existir en algunas versiones. Y luego viene el gran anuncio, el que estaba sentado en el trono y su anuncio, y aquí yo hago nuevas. El orden de las palabras invertida aquí, nuevas, todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, la primera frase del versículo 6 nada más, me dijo, hecho está, ¿no? O hecho es. ¿Listos? Ahora vamos a lanzarnos a este asunto. Por naturaleza, los seres humanos normalmente, generalmente, no tienen interés alguno en este tema.
A menos que se hayan acercado a la tumba, ¿no? A la muerte, a su propia muerte o a la muerte de algún ser querido. No tienen interés alguno en ese asunto. Lo que Pablo dice en Filipenses, tan solo piensen en lo terrenal, ¿no? Pero por la gracia de Dios, los creyentes estamos todos interesados en este asunto, el mundo venidero, la gloria venidera, lo que coloquialmente, en forma genérica, significa la palabra cielo. Los creyentes hemos sido convertidos, ¿no? Y habiendo sido convertidos, estamos en forma continua, progresiva, siendo convencidos de las realidades eternas tocadas en este libro, y estas realidades eternas culminándose escatológicamente hablando en la gran promesa del cielo, del mundo venidero. Hemos mirado en alguna medida, lo vamos a hacer próximamente, estas cosas en la palabra de Dios. Ya las creemos sin haberlas estudiado quizás a fondo ni entendido en forma más profunda. Creemos en estas promesas que acabamos de leer aquí, las promesas divinas acerca del cielo, la herencia celestial, la gloria venidera. Creemos por medio de la fe, estamos convencidos de su realidad. Y en síntesis, el concepto bíblico del cielo es un tema increíblemente amplio. En primer lugar, se trata de la liberación del pecado en todas sus consecuencias, en sentido moral, espiritual, incluso físico, liberación del pecado y todas sus consecuencias. Como acabamos de ver aquí, lo vamos a discutir un momento. Segundo, el cielo, en esta forma extraordinaria, acabamos de leerlo, nos presenta con este fenómeno del tabernáculo de Dios con los hombres, la presencia especial, la presencia personal de Dios con nosotros. Y todo lo que esto implica, el pleno conocimiento de Él en forma progresiva, continua, lo vamos a discutir. Es una parte de lo que vamos a hacer en el cielo. Veremos la gloria de Dios y como lo cantamos, cara a cara, ¿no? La gloria de nuestro Señor Jesús, la gloria, la faz de Cristo. Y en tercer lugar, cuando estamos aquí bosquejando una pequeña parte del tema, esta realidad del cielo, del mundo venidero, de la verdadera gloria, escuchan, nos revela una tremenda lista de cosas, ¿no? Comenzando con una lista tremenda de cosas que son bendiciones espirituales eternas, resumidas en estas palabras: recompensa, descanso, santificación completa, contentamiento eterno, comunión y compañerismo con no tan solo Dios, sino con todos los demás creyentes. Este tema de la amistad en el cielo vamos a discutir en una pequeña parte, lo vamos a bosquejar. Esto es increíblemente importante entender esto. Pero estas riquezas de la gloria, de la herencia en sus santos, lo que dice Pablo, la gloria venidera, abarca una tremenda lista de cosas que se van a convertir en realidades eternas para nosotros. Y no obstante, el hecho de no saber más a fondo de muchos de estos detalles, creemos, lo vuelvo a decir, estas promesas son realidades para nosotros y en alguna medida vivimos, ¿no? Hasta cierto punto vivimos a la luz de estas realidades en una forma cíclica, ¿no? Se nos acercan, cuando dice Pablo, si pues has resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así, está diciendo lo que yo acabo de decir, que en alguna medida hemos de vivir a la luz de estas cosas. Al llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, nunca, en alguna medida, esto es una tremenda lucha de no perder de vista estas realidades venideras, hacia donde nos estamos acercando cada día más,
porque nos proporcionan un sinnúmero de bendiciones, tan solo entendiéndolas, tan solo estudiando, tan solo escudriñándolas, nos proporcionan consuelo y gozo y tienen un efecto purificador sobre nosotros, nos conducen a prepararnos, como vamos a ver. Una parte de lo que significa vivir a la luz de todo esto es que estemos preparados en forma práctica, ¿no? Para pasar en cualquier momento a esta gran realidad para cada creyente. Y el día de hoy vamos a introducir este asunto en una forma mezclando esta gran realidad con su contraparte, la realidad del infierno. Ahora, acabamos de leer aquí en Apocalipsis 21 esta fórmula en el versículo 5. La frase, he aquí, para llamar la atención, fíjense cuidadosamente en esto, yo hago nuevo, ¿no? En el argumento, todo, yo hago nueva todas las cosas. Y el énfasis, no es todas las cosas nuevas, sino nuevas. Invirtiendo el orden como lo señalé en la lectura, todas las cosas. Ahora, esto nos proporciona la introducción como vamos a ver ahora. Escuchen bien. Desde tiempos antiguos, los hombres han tratado de mejorar las cosas en este mundo. Desde tiempos antiguos han tratado de cambiar y mejorar las condiciones que existen en este mundo. Esto es un asunto generacional. Es increíble cómo lo vivimos a nivel individual y personal en nuestras familias, en el ejemplo tan sencillo en que quisiéramos que nuestros hijos tengan una mejor vida que la nuestra, por lo menos en sentido socioeconómico, sino en todos los sentidos. Y quisiéramos ver esto de una generación a otra, pero dejando el ejemplo así de algo tan pequeño y viéndolo en una forma más amplia, cada generación ha tenido este mismo sueño, el sueño de, en algún sentido, crear el paraíso aquí en la tierra. Esto es la historia humana, de grandes civilizaciones, de grandes imperios, ¿no? De la antigüedad estamos hablando, de todo lo que es, en síntesis, la historia, en donde muchas de estas grandes civilizaciones han tratado de crear lo que las frases aquí son tan, dicen lo mismo, una nueva era, un siglo de oro, un tipo de paraíso en la tierra, ¿no? Algo parecido a lo que viene aquí al final de la Biblia, como vamos a ver. Las civilizaciones, los imperios, en una forma cíclica, se han jactado de esto, de que son el imperio capaz de recrear al mundo y cambiar las cosas. Desde los políticos y los gobernantes a nivel nacional en cada país, hasta los líderes que tienen una influencia más importante en este sentido sobre otras naciones y pueblos, siempre han hablado de lo mismo. Han hablado de este mundo nuevo, de un mundo mejor, de un mundo más justo, de un mundo más tranquilo, de un mundo más sano, de un mundo, increíblemente hoy en día hablan de un mundo más democrático, por favor, más democrático dicen. Y las luchas, ¿no? Entre las ideologías y sistemas políticos a nivel mundial, sistemas políticos socioeconómicos que prometan a los hombres esto. Sus argumentos siempre van por el camino de, con esto, con esta ideología, con este sistema político, socioeconómico, viviremos mejor. La promesa de una mejor vida, desde cuestiones del medio ambiente hasta cuestiones como algo tan sencillo como la inflación, ¿no? La prosperidad en cualquier aspecto económico, increíblemente cultural. Y claro que sí, la prosperidad personal va de por medio. Tu prosperidad personal está sobre la mesa
Y los conflictos entre las ideologías, políticamente hablando, filosóficamente hablando, aunque mucho de esto no es filosofía ni política, se reduce increíblemente a sistemas económicos, punto. Y sin embargo, vuelvo a decirlo, políticos, gobernantes, líderes a nivel mundial nos ofrecen esto. Y cuando les preguntamos el cómo lo van a lograr, siempre es lo mismo. Lo que nos van a decir son los medios de educación lo que van a lograr esto. O son las nuevas leyes que vamos a dictar, ¿no? O aprobar. O son los nuevos programas. Y estos nuevos programas es increíble, ¿no? Todos en teoría, nuevos programas de apoyo, nuevos programas de bienestar, nuevos programas, ¿no? Y la lista aquí es interminable de estas propuestas, ¿no? Que surgen de los líderes, gobernantes y partidos políticos a nivel mundial. Y luego nos dicen que no, lo que tenemos que hacer es unirnos a nivel mundial. Y de ahí nació el sueño de las Naciones Unidas. Y con eso vamos a desarmar a los países bélicos, ¿no? Y vamos a acabar con la producción de armas. Y esto es un sueño, ¿no? Que rebasa la vida de cualquier persona presente. Esto es algo que tú te puedes remontar a los 70, 60, 50. Algunos de nosotros hasta la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, pudiéramos llegar algunos de nosotros escuchando el eco de estas palabras en donde es lo mismo. Nos dicen que van a crear un mundo de paz. Escuchen, un mundo de paz es lo que nos dicen. Un mundo de justicia, vean, un mundo de paz, un mundo de justicia, y entre paréntesis, no puedo resistir aquí la tentación. Lo que nos van a decir es que hasta que haya justicia nunca habrá paz. Pero un mundo de paz, un mundo de justicia, y luego metido de por medio en el asunto, por lo menos en el discurso político en la mayor parte de los países, un mundo de amor. Es lo que nos ofrecen. Un mundo de paz, justicia y amor. Y siempre resulta lo mismo. Estas promesas, estas ofertas, estas propuestas fracasan. Porque desde un principio son mentiras. No simplemente fantasías que nunca se convertirán en realidad. Son mentiras. Son ilusiones. Son promesas que nunca se van a convertir en realidades. Por eso la palabra mentiras, por eso la palabra fantasías, por eso la palabra ilusiones. Porque los seres humanos no pueden realmente cambiar al mundo. No, como vamos a ver. No pueden realmente mejorar al mundo. Y no lo pueden hacer simple y sencillamente porque no están dispuestos a reconocer la causa de todos los problemas. Y mientras que no reconocen la causa, jamás van a encontrar la solución. ¿No? Eso es tan sencillo. No, ando mal y el médico no puede, no me siento mal y no puede, el diagnóstico, los estudios no encuentran y salen con cero, no hay ninguna causa para lo que parece ser un problema real físico en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a tratar? ¿Cuál es el procedimiento? No sabemos la causa. Y mientras que los políticos y sistemas ideológicos a nivel mundial no reconocen
la causa de los problemas de la raza humana, jamás serán capaces de tratar con el dilema. Nunca pueden solucionar nada. Obviamente no. No, la causa de los problemas de la raza humana se resume a una sola palabra. La palabra es pecado. Es el pecado humano. Son los pecados de la raza humana caída. Individuales y colectivamente el pecado. Y mientras que no estén dispuestos a reconocer este hecho, jamás serán capaces de enfrentarse, ¿no?, con la realidad. Con el pecado son incapaces de enfrentarse. No. Y aún al reconocer en alguna medida que la causa de todos los problemas se encuentra en el pecado, lo máximo que pueden hacer es en alguna medida frenar el pecado. Y bíblicamente esa es la función de cada gobierno en todo el mundo. Eso es el trabajo número 1 de cada político, incluso de cada sistema socioeconómico y social, ¿no? Eso es su deber ante Dios, ante su Creador y ante la sociedad que pretenden gobernar. Pero mientras que no quieran reconocer la causa, jamás cambiarán las cosas. Así el argumento. Ahora, agregado a eso, es la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de la cual acabamos de leer aquí. Vivimos en un mundo bajo las consecuencias y efectos del pecado. En este sentido, de manera directa o indirecta, todos los problemas políticos, económicos, sociales en todo el mundo son debidos al pecado. Esto es tan fácil de ver en el argumento apostólico sobre el amor al dinero. ¿Qué es la codicia, la avaricia, el 10º mandamiento? Es la causa, es la raíz, es el origen, es la fuente de un sinnúmero de pecados. Es lo mismo. Pero agregado a eso, hay que decir lo que acabamos de leer aquí. Todo el dolor, toda la tristeza, todo el sufrimiento de todos los seres humanos, en forma directa o indirecta, se relaciona con la misma causa. Sí. Esto es así. Cuando vemos que la naturaleza humana caída no se sujeta, como lo dice Pablo en Romanos 8, a la ley de Dios. Y las prohibiciones en forma negativa de la ley moral de Dios, de no mentir, de no ser infieles, de no robar, de no matar, de no codiciar, sino de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y vemos una rebeldía total de la raza humana caída en contra de estos mandamientos, en un grado mayor o menor en cada nación, en cada país, en cada sociedad, en cada cultura, en cada familia, en cada matrimonio. La desobediencia en contra de la ley moral de Dios, en contra de su Creador, en contra de la ley de Dios, culminándose en el control que el pecado tiene sobre los corazones, sobre las vidas, el poder del pecado sobre la raza humana, culminándose, ¿no?, en vicios y en esclavitud total. Cuando vemos que el hombre no es víctima, inocente de nadie ni nada, salvo sus propios pecados, que no es víctima inocente del medio ambiente, que no es víctima inocente de ideologías o sistemas de gobierno, no, que el hombre no es víctima, ¿no?, de sus circunstancias y la situación, no. Y eso es lo que escuchamos por todos lados. Todos pretenden ser víctimas de todos, en algún sentido, en alguna medida.
Y cuando la palabra de Dios dice, no, esto no es así. El problema está por dentro, no está por fuera. Está en el corazón humano, en el corazón controlado, dominado, contaminado por una terrible lista de pecados. De la boca de nuestro Señor Jesús, de dentro del corazón de los hombres. Y la lista, es increíble, estas listas, ¿no? Las famosas catálogos, diccionarios del pecado, 15, 14 ejemplos en el Nuevo Testamento, tan solo en las epístolas, y ahora de la boca de Cristo, de dentro salen los malos pensamientos, de dentro los adulterios, de dentro las fornicaciones, de dentro los homicidios, y cada vez del corazón humano los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la necedad. De la boca de nuestro Señor Jesús esta lista. Todas estas maldades de dentro salen, y no tan solo, como el texto dice, contaminan al hombre, echan a perder el mundo en que vivimos, echan a perder nuestras vidas, nuestro entorno. ¿Víctimas de qué? ¿Víctimas de quién? Y peor aún, la creación misma, contaminada. La creación física, de la cual en sentido físico somos una parte, ¿no? La creación misma sufriendo. Lo que sucedió con la caída de Adán y Eva, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores. ¿No? Con dolor parirás los hijos. Un tema extraordinario, en forma muy abreviada, sobre todo el proceso, ¿no? Lo que significa procrear hijos como mamá. Y luego tu marido, metido de por medio en el asunto, y implícitamente el conflicto sobre el poder y el dominio, el control. A tu marido será tu deseo. ¿El deseo de qué es lo que nos quieren decir? Nadie sabe. ¿Y él se enseñoreará de ti? Al principio, ¿no? Inmediatamente después de la caída, y al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé, diciendo no comerás de él, maldita la tierra por causa tuya y por amor de ti. La versión antigua. La tierra maldita. Y la gente, ¿no? Hay una secuencia de estos eventos, lo tengo que comentar. Un huracán en el mes de octubre destruyó su mayor impacto en Carolina del Norte, pero en otros estados, Florida, Georgia, Tennessee, y la gente viviendo en condiciones primitivas hasta 3, 4 meses después. Luego un ataque terrorista en New Orleans. Un ataque terrorista, el cuate llevaba la bandera de ISIS en su camioneta, entró ahí en medio de, creo que fue en Año Nuevo, y mató, increíble. Y luego un incendio forestal, por tercera vez en el mismo lugar, la ciudad de Los Ángeles, esta misma zona, por tercera vez en los últimos 100 años. Y ahora las pérdidas rebasan todos los desastres naturales en la historia americana. 150,000 millones, 200,000 millones, algunos dicen 250,000 millones de dólares las pérdidas. Y luego estoy hablando del país vecino aquí. Y luego el avionazo al principio de esta semana, algo inédito, increíble, que nunca debería de haber sucedido, que es inconcebible que un helicóptero
militar en una ruta protegida para estos helicópteros, en donde pasen ahí diario hasta 100 helicópteros en esta misma zona, en uno de los aeropuertos en Washington, en el capital, en Washington, y chocan los del helicóptero con un avión comercial y 67 muertos al instante. Una explosión inconcebible. Y luego antier, otro avionazo, Learjet, se desplomó en la ciudad de Filadelfia. Parece ser un cohete, parece ser un ataque terrorista, parece ser imposible, inconcebible. Los videos, todo el mundo diciendo, ¿cómo es posible? Y resulta que los pilotos y los pasajeros y todos a bordo son mexicanos. Es una empresa mexicana. Uno de los pilotos vivía aquí en Atizapán. ¿No? Los médicos, 2 médicos a bordo, la niña y aparentemente su mamá fallecieron. Puros mexicanos a bordo del avión. Incluso el avión registrado de este lado de la frontera a una empresa de rescate médica, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? El huracán y los incendios forestales, la tierra misma, ¿no? Maldita, la tierra misma levantándose en contra de los seres humanos, la tierra misma, el instrumento para procurar lo que vimos aquí al principio en la lista de muerte y dolor y llanto, ¿no? La tierra misma, como lo dice aquí en el Génesis, convertida en el enemigo del hombre. Y luego lo del terrorismo, la maldad, como vamos a ver, el odio, que controla el corazón humano. Y luego 2 en los avionazos parecen ser, entre comillas, accidentes. ¿Accidentes? Y el texto, maldito la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y termina con el sudor de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eras y al polvo serás tornado. La sentencia de muerte en el Génesis. La sentencia de muerte fue efectuada con Adán y Eva y con toda su descendencia. Y luego la descripción en Romanos 8 de toda la tierra es sujeta a esclavitud, la creación misma involucrada en la corrupción de los procesos naturales, la naturaleza misma y los elementos que la componen, todo esto convertido en una forma de maldición. Nada es igual a su condición original. Todo en algún sentido cambiado, todo en algún sentido contaminado, todo por los efectos del pecado. Todo el asunto. Como consecuencia, los efectos, nada más aquí, del pecado. Y por lo tanto, lo anterior, los intentos de los hombres, de todos los seres humanos, de recrear al mundo, de librar este mundo de la corrupción, del pecado, en cualquier sentido, destinados a fracasar. Lo único que pueden hacer es tratar de minimizar los efectos. De ahí viene todo el tema de la gracia común, en donde Dios mismo limita estos efectos. Y luego los instrumentos de gracia común para frenar la maldad en el corazón humano resultan ser estos mismos gobernantes de los cuales hablábamos al principio, ¿no? Que tienen la doble tarea de frenar la maldad y el pecado, castigando a los malhechores, ¿no? Y infundirles miedo,
no tan solo de la pena de muerte, sino del juicio de Dios, y promover el bien. ¿No? Son ministros de Dios para tu bien. Así, Pablo en Romanos 13. Ministros de Dios, vengadores, para castigar a los que hacen lo malo. Eso es frenar. Eso es limitar, es minimizar en algún sentido los efectos de ¿qué? Del pecado humano. El único que puede quitar el pecado y sus consecuencias es Dios. El único que puede librar. El único que puede rescatar. El único que puede restaurar el hombre y su mundo a algo, no es simplemente parecido al paraíso original, sino algo mejor. Es el que dice en nuestro texto, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios, el único que lo puede hacer, nos lo ha revelado en su palabra, que esto es su decreto, que esto es su determinación, que en su soberanía es lo que Dios va a hacer. Por eso la Biblia termina con una tierra nueva, con cielos nuevos, con un cosmos nuevo, librado de todo lo que estamos señalando aquí, librado del pecado. De eso se trata. Y los mismos políticos y algunos incluso religiosos dicen, por eso la religión sirve para engañar a los tontos. Por eso las religiones incluso hablan mal del cristianismo. Sirve para engañar a los ingenuos con el sueño de algo mejor en el mundo venidero. Y luego dicen, y mientras tanto el cristianismo no hace nada para mejorar las cosas en el presente. Eso es lo que nos dicen. Aunque esto es una mentira garrafal, 2000 años de historia demuestran que el cristianismo es el único poder capaz, el cristianismo bíblico, ¿no? Y luego en todas sus falsificaciones incluso sirve en alguna medida, ¿no? Las falsificaciones del cristianismo también, para frenar la maldad, para promover el bien. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver ahora en parte. No es verdad que tenemos que esperar hasta el mundo venidero. No es verdad que hay que esperar hasta el fin del mundo y lavarnos las manos y decir, mientras tanto no hay nada que hacer. No, esto tampoco, esto no es lo que estamos diciendo. No, lo que la Biblia dice es que podemos ser cambiados ahora. No tenemos que esperar hasta el fin del mundo. Que podemos ser nosotros, tú y yo, perdonados, cambiados, librados del dominio, del control, del poder esclavizante, del pecado en nuestras propias vidas. Y aún dice que podemos ser transformados y preparados para vivir en un mundo donde ya no habrá pecado. El mundo venidero es ese mundo. La gloria venidera, la verdadera gloria, la gloria verdadera, como sea. Anuncia Dios aquí que hacia eso vamos todos los días acercándonos. Y que a eso llegaremos, ¿no? Y obviamente el cielo ya existe, ¿no? Pero Dios nos puede dar el boleto a este mundo venidero y nos puede preparar para vivir en ese mundo eternamente. A la hora de nuestra muerte iremos a esta presencia del mismo Dios que vendrá al final de la historia humana para rehacer el cosmos. Todo esto es la enseñanza bíblica.
Ahora, terminó la primera introducción. Estamos introduciendo temas aquí el día de hoy. Ahora, la segunda introducción de este tema, yo estaba tentado a dejarlo fuera, pero me di cuenta de que no, esto no lo podemos hacer. La segunda introducción es lo siguiente. Si vemos el asunto tan solo como lo acabamos de pintar, ¿no? Entonces estamos viendo tan solo una parte de esta triste realidad. Estamos viendo tan solo en una forma amplia, ¿no?, el panorama. Porque luego, cuando hablamos de mejorar al mundo, cambiar al mundo, transformar las condiciones en este mundo, Dios no tan solo dice, esto nadie lo va a lograr, realmente no. Por eso el fracaso de todos los imperios. Y Dios agrega, a la luz de lo anterior, que este mundo presente, en su totalidad, hablando ahora en una forma diferente del mundo en que vivimos, es un sistema de seducción anticristiana que refleja de mil maneras su enemistad, la enemistad de la raza humana caída en contra de Dios. Que el mundo refleja esto, esta rebeldía, ¿no?, esta oposición a la ley de Dios, ¿no? Y que este mundo está por fuera y por dentro de nosotros. Y el asunto es importantísimo señalarlo. La gente que no entiende nada sobre este argumento, ahora lo vamos a bosquejar en una forma muy abreviada aquí, muy abreviada, porque cuando Juan habla de este mundo caído, ¿se acuerdan, no? Dice la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Estos son los elementos que dominan en este mundo caído. Es el mismo tema, pero ahora no es algo por fuera que está acabando con el mundo y trayendo consecuencias del pecado por todos lados, sino como lo dijo Cristo, esto es algo por dentro, en cada ser humano por naturaleza. ¿No? La concupiscencia de la carne, lo que yo quiero. La concupiscencia de los ojos, lo que yo deseo. La soberbia de la vida, para los que ya lo tienen, estos prepotentes, ¿no? Estos que dicen aquí, ya lo tengo, mírenme a mí, ya lo estoy disfrutando. ¿Qué? Lo que su corazón pecaminoso desea. Y esta oposición, ¿cómo lo pinta Santiago cuando habla de esto? ¿Se acuerdan ustedes de su argumento? Es increíblemente fuerte. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es esto? Esto es el mismo tema ya en otra dimensión. Es el mundo, lo vuelvo a decir, como un sistema de seducción anticristiana que siempre refleja en alguna medida enemistad, la enemistad de la raza humana caída en contra de su creador. Ese es el mundo caído tratando de recrear al mundo en su imagen pecaminosa, la del hombre caído. Y lo que vemos de inmediato, llega el Salvador
a este mundo caído. Y la oposición de la gente mundana, la oposición del mundo en su conjunto. Es increíble al final la secuencia de eventos, los 3 mini juicios, el veredicto final anunciado por parte del clero en aquel entonces, el mundo religioso, condenando a nuestro Señor Jesús a la muerte. Y luego, de parte de la gente reunida en ese momento en relación con la Pascua, reunida la gente en Jerusalén, incluso judíos y gentiles en su conjunto, condenando al mismo que vino a rescatar a este mundo caído de la ruina del pecado, condenándolo, rechazándolo, crucificándolo. Y luego, en su papel, el pobrecito Pilato, representante ese gran imperio romano, pronunciando el veredicto. Y este mundo nunca tuvo lugar para Cristo Jesús. Desde el momento en que nació, la oposición, la matanza de los entre comillas, famosos niños inocentes, ¿no? La matanza, ¿no? Con Herodes, con la plena intención de matar a Cristo Jesús, mató a estos pequeños. Y el mundo aborreciendo al Cristo. Y de su propia boca, ¿me aborrecieron sin causa? ¿Nunca vieron nada atractivo en él? No, todo lo contrario. Con todos los nombres de desprecio, groserías, blasfemias posibles, calificando a este hombre. Porque vino a hablar en contra de este mundo caído y sus pecados. ¿Y qué hizo el mundo con él? Un conflicto interminable, continuamente, cada día de su vida, culminándose en lo que sabemos. Por fin arrestado, por fin falsamente juzgado, por fin injustamente condenado por los gobernantes, por las autoridades. Después de que lo habían abusado y maltratado, optaron estas mismísimas personas con el control socioeconómico, religioso y político en aquel entonces, optaron por crucificar al Señor de gloria. ¿Y cuál es el punto aquí? Tal como este mundo trató con él, en alguna medida tratará con nosotros, ¿no? Su advertencia, ¿cómo lo planteó Cristo? Este argumento lo hemos escuchado tantas veces de su propia boca. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso os aborrece el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y así, la advertencia de la boca de nuestro Señor Jesús, esta tremenda advertencia. Y si esto fuera todo el asunto, ok, el mundo que se opuso a su Creador en el principio con la caída de Adán y Eva, el mundo que se opuso a su Salvador cuando vino en la encarnación de nuestro Señor Jesús, ¿se opone a nosotros? Sí. ¿Acabaría con nosotros? Si lo podrían hacer, lo harían mañana. Pero peor aún, este mundo, escuchen ahora, sí es nuestro enemigo, porque quiere nuestros afectos, porque quiere nuestros corazones, porque este mundo, de ahí la fórmula Babilonia de este mundo, es el gran ídolo.
el gran rival de Dios en los corazones de los seres humanos. Es el gran enemigo de Dios que quiere apoderarse de tu corazón, que quiere seducirnos, arrastrarnos, robando nuestros afectos, desviándonos por completo. Lo que este mundo quiere es nuestro amor. Santiago lo plantea como amistad. Amistad. Quiere vencernos. Cuando las palabras patéticas salieron de la boca del apóstol Pablo acerca de uno de sus íntimos amigos y ayudantes en la obra misionera en el primer siglo del cristianismo, Demas, el famosísimo Demas, ¿qué dice Pablo? Me ha desamparado, me ha dejado. Palabras que describen un acto de apostasía final. Pero ¿por qué? ¿Por qué abandonó a Pablo Demas? ¿Por qué lo había desamparado? Y el texto agrega, amando a este mundo presente. Amando a este mundo. O sea, el mundo es un peligro en muchísimos sentidos. Aquí lo tenemos reducido a 2 puntos. ¿Se opondrá a nosotros? Sí. Y esto puede, la persecución puede llegar a lo peor, la oposición de este mundo, o la seducción del mundo. La seducción del mundo, que constantemente trata de seducir, constantemente trata de engañar, constantemente nos ofrece todos los ídolos del corazón, el poder, el placer, todas las mercancías de Babilonia. El mundo, la fuente principal de tentaciones. No, la gente quejándose de sus pruebas y tentaciones y luchas, y normalmente es en cuestiones físicas o socioeconómicas. No, las cosas no son como parecen ser. Hay una fuente de tentaciones constantemente, la feria de vanidades constantemente. Lo que es perder el evangelio en este mundo caído es este aspecto de nuestro tema. Hay muchísima gente que se empatiza con el cristianismo en algún sentido. Hay personas que si están escuchando la predicación fiel de la palabra, llegan a un punto en que se les acaban las objeciones, se les acaban los argumentos, se les acaban a nivel intelectual y mental todos sus argumentos y se convierten en simpatizantes que ya no pueden discutir con las enseñanzas, con las doctrinas. Ya no se oponen a lo que proclama el Evangelio tampoco. Pero no pueden abandonar los ídolos del mundo que tienen control sobre sus corazones. El amor al mundo. Si no es el amor, es el temor del mundo y las preocupaciones del mundo, o los negocios mundanos, o los placeres mundanos. O simplemente el deseo de quedarse bien con la gente mundana. Y la presión del grupo, la presión de las amistades, las presiones de la familia o en el matrimonio. Y todo el asunto es lo mismo aquí. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Es una cosa hablar en contra de los políticos a nivel mundial que pueden acercarse más o menos a lo que es su verdadera responsabilidad de frenar la maldad y el pecado. Es una cosa decir, no van a crear el paraíso en la tierra nunca. Es otra cosa escuchar las promesas, las grandísimas promesas que engañan a todo el mundo.
No, estas no son mentiras que ofrecen el bienestar socioeconómico. No. Estas son las mentiras que ofrecen la felicidad. Ujú. Que ofrecen el sueño de la felicidad, el sueño del contentamiento, el sueño ¿de qué? De todos los juguetes que el mundo nos ofrece. Ujú. No es simplemente ganancias, no son simplemente placeres, no son simplemente honores, sino una profunda satisfacción de todos los deseos de tu corazón. Ujú. Mentiras. Son mentiras. Son la pura sombra. No son la realidad. No. No. Es el show. Es el teatro. Es la cortina de humo. Es la esencia misma de vanidad. El mundo, ¿no? Que no te va a ayudar en la hora de la crisis. No. Es el mundo que no te puede ayudar frente a las realidades eternas. Es el mundo que nunca satisface nuestras necesidades, las más profundas del corazón humano. Nunca. Menos anhelos, menos deseos. Nunca. Este mundo nunca proporciona ningún consuelo, ninguna ayuda. No, no. Lo único que hace es te engaña a lo largo de tu vida y al final te deja vacío. Al final te deja decepcionado, te deja defraudado, te deja quebrantado ñando. Al final. Y de esto, ¿no?, estamos hablando. Para los creyentes este mundo es un lugar de pruebas, es un lugar de dificultades, es un lugar de oposición que nunca termina. Es un lugar de conflicto espiritual, es un lugar de guerra espiritual. Para el creyente, este mundo, estamos rodeados de enemigos espirituales por todos lados, como lo dijo nuestro Señor Jesús. Y prácticamente todo lo que nos ofrece, en alguna medida, son tentaciones. Que nos ofrecen algo que en teoría el mundo nos dice que tu Dios no te va a dar. Y increíblemente, un montón de creyentes que comprenden los argumentos no se pueden librar de la lucha con estas mentiras. Y luego Dios en su palabra dice, yo tengo algo mejor que estas cosas temporales. Lo que yo doy son cosas eternas. Yo tengo algo muchísimo mejor que los placeres pasajeros. Yo tengo placeres reales y permanentes. Yo tengo algo más atractivo que lo que vemos, lo repugnante y feo del pecado. Yo tengo algo que se llama la belleza de la santidad que ofrecer. En vez de vanidades ilusorias, yo tengo a mi diestra tesoros reales, sustanciales. Y en vez de algo engañoso, momentáneo y pasajero,
que se llama la felicidad. Yo les puedo dar gozo eterno, paz y verdadero amor, como vamos a ver. Ahora vuelvan a nuestro texto en el Apocalipsis y rápido. Vamos a comenzar a ver este asunto en una forma de contraste. ¿No? Volviendo a nuestro texto, el único mundo que nosotros conocemos es el que acabamos de pintar. El mundo que tú y yo conocemos, en que hemos vivido. Un mundo que se echó a perder por el pecado. Sí. Un mundo arruinado. Sí. Un mundo que sigue sufriendo las consecuencias del pecado en todas sus dimensiones. Sí. Esto es así. De tal modo que se nos es muy difícil concebir algo diferente. Y ese algo diferente es lo que vamos a introducir en el tiempo que nos resta. ¿Cuál sería este mundo diferente? ¿Diferente? ¿En cuál sentido diferente? Y la respuesta es la misma. Un mundo sin pecado. Tan sencillo y profundo. Esto es así. ¿Nos es difícil concebir un mundo sin pecado? Sí. Lo que Dios anuncia aquí, no habrá más maldición en forma resumida. No habrá más consecuencias del pecado. En el mundo venidero no habrá pecado, ni ninguna consecuencia del pecado. Así lo anuncia Dios. Cuando dice en el versículo 5, y aquí yo hago nuevas todas las cosas, vuelve a ser el mundo, ni siquiera como el paraíso original, no, mejor, un mundo sin pecado, ni la posibilidad de pecar, menos de caer, el mundo venidero. No habrá más pecado, no habrá más maldición. Ahora, esto en forma resumida, en forma muy resumida aquí, es lo que se pinta cuando se anuncia una lista de cosas que no habrá, ¿no? Cuando dice, la muerte no será más, en el versículo 4. No habrá más, y la lista, llanto, no habrá más, clamor, no habrá más dolor, porque las primeras cosas, consecuencias del pecado, habrán pasado, ¿no? Habrán dejado de existir en el mundo venidero. Y el tema es increíblemente fuerte. La lista, no habrá más lágrimas, así comienza la lista. Y el hombre lo mencioné en un discurso en relación con la muerte de Margarita, el hecho de que entramos al mundo llorando. Y si lo vemos o no, cada persona en conversa sale de este mundo llorando. El texto dice, no habrá más lágrimas. Dios limpiará, Dios enjugará, Dios quitará toda lágrima de los ojos de ellos. Y el asunto es tremendo, incluso individual y personal. Sí. Las lágrimas que representan a grandes rasgos todas las penas, todas las tragedias, ¿no? Todo el mal, toda la maldad. No hay ninguna persona que no conozca las lágrimas. Esto es
la característica es increíble, la duda de si pueden llorar o no los ángeles. Yo afirmo que no. Pero hablando de seres humanos, ¿quién puede decir que nunca haya llorado? Todos los seres humanos lloramos. Todos los miembros de la raza humana caída lloramos. A la hora del entierro, el sepelio, a la hora, ¿no?, de sufrir. La lista es interminable de cosas que provocan las lágrimas. Las pérdidas provocan lágrimas, ¿no? La forma en que somos tratados por los demás, como vamos a ver, pueden ser miembros de nuestra familia, puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros padres, nuestros hijos. Lloramos. Dentro de la familia, la triste realidad. Cuando no se cumplen tus esperanzas, tus expectativas, tus ilusiones, tus sueños, por dentro, sino por fuera, se derraman lágrimas. Esta descripción del infierno, una parte de lo que hemos visto ahí, será el llanto, interminablemente. Nunca dejarán de llorar. Simbólicamente, literalmente, no importa, es el mismo punto. ¿Qué tan diferente sería el mundo si mañana se anunciara no volverá a suceder nada nunca que produzca lágrimas de llanto? Pero en el mundo venidero, lo más seguro es de discutir, ¿no? Porque hay este asunto de lágrimas de gozo y lágrimas de amor. Entonces iríamos a un extremo si fuéramos a decir, se perderá la capacidad de derramar lágrimas, ¿no?, en el mundo venidero. Pero el texto dice, no habrá más lágrimas. Luego rápido, la muerte no será más. Rápido, no podemos detenernos aquí. Estos son comentarios que comienzan a describir una realidad nueva, en donde aquí la muerte, enemigo de la raza humana, la muerte, consecuencia del pecado humano, la muerte que llegará inevitablemente a todos los seres humanos, es cuestión de tiempo. La muerte que no respeta a nadie, la muerte que llega a los pobres de igual manera como a los ricos, la muerte que tan solo a los ancianitos, no, a los recién nacidos, a los bebés, a los infantes, la misma muerte les puede llegar y llega. La muerte que tarde o temprano llegará a todos tus seres queridos, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos, ¿no?, a tu esposo, a tu esposa, la muerte que no tiene misericordia de ningún ser humano, que no pasa por alto a nadie. Porque la muerte es consecuencia inevitable del pecado, incluso el pecado original. Por eso, cuánta tristeza, cuánto sufrimiento, cuánto dolor. Y en el cielo, en el mundo venidero, en la gloria venidera, la verdadera gloria, la gloria verdadera, nunca jamás sucederá un caso de muerte. Nunca. No se va a morir nadie. Por eso, algunos piensan que de eso se trata la palabra vida eterna o inmortalidad, pero no, es algo más profundo ese tema. Pero rápido, luego la lista llega a estos detalles: clamor, luto, tristeza, duelo, lamento. La palabra griega aquí muy profunda, porque esta descripción es de lo que el sufrimiento trae a nuestras vidas a nivel emocional, a nivel mental. Tristeza, ¿no?, nos quita la paz, nos quita el gozo, nos quita la felicidad, entre comillas, produciendo decepción, desolución, desesperación. Es todo un paquete emocional aquí, incluyendo profunda tristeza y depresión. Y el texto dice, esto nunca volverá a existir. Terminarán todas las cosas que producen este efecto, dolor y clamor, tristeza, ya no. Esto en sí, ¿no?,
Si fuéramos a detenernos y pintar el cielo en todas las implicaciones de este punto. Pero luego se agrega la palabra dolor. Ni dolor en el versículo 4, ni siquiera dolor en sentido físico, dolor en sentido emocional, dolor en sentido, lo vuelvo a decir, mental, dolor. ¿Cuántas personas están sufriendo en este momento el dolor en cuántos sentidos? En sentido físico, ¿cuántas personas tienen algún dolor? No, yo no les voy a decir. No. Y hay días en que nos levantamos con el paso de los años, en donde se nos hace que el dolor se ha extendido a alguna parte nueva de nuestro cuerpo. Y estamos como, ¿cómo? ¿Por qué este dolor que yo no lo tenía antes, no? Y te dormiste mal y te sientes mal aquí. No. Pero el mundo lleno de dolor, no simplemente a nivel físico, cualquier enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades crónicas, cuando hablamos de enfermedades no curables, y vivimos en un mundo, están con una campaña en Gringolandia, es increíble, con Robert Kennedy Jr., si los enemigos del bienestar en este sentido en Gringolandia no logran bloquear su puesto en el gobierno, están con que 6 de cada personas que viven en Gringolandia están ya sufriendo de alguna enfermedad crónica. Y no simplemente los de la tercera edad, ya desde adolescencia, desde jóvenes. Increíble. Y están echando la culpa a los ingredientes en las comidas preparadas, help me here, Mark, procesadas, y probablemente tienen razón en una parte crucial del argumento. Y Robert Kennedy Jr. en su campaña, incluso para la presidencia, declaró la guerra a todas estas industrias y empresas enormes. Y no estamos hablando aquí simplemente de Big Pharma que vienen por la puerta trasera con sus pastillas, ¿no? Para aliviar todos estos dolores. No, increíble. Un pleito político increíble a nivel nacional en la Unión Americana para acabar con este tipo de dolor. En teoría, no. Cuando hablamos de un mundo libre de pecado, de entrada, ¿estamos hablando de cosas así? Las consecuencias, los efectos del pecado quitados. Y el pecado mismo, ¿no? Exterminado, erradicado. El Apocalipsis, en los textos que hablan de esto, dicen, los hemos visto ya, al cielo no entrará ninguna cosa impura, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de vida del Cordero. Pero ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? En el mismo capítulo, así termina el capítulo 28, pero en el versículo 8, mejor dicho, el capítulo 21, y en el versículo 8 dice, los temerosos, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos no pueden entrar al cielo. No, su parte, lo que Dios les tiene reservado en el lago, esa es la palabra, su parte, su destino, su herencia. El lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el tema es extraordinario porque cuando estamos hablando del pecado hasta ahora, muchos pudieran haber pensado, aunque no, ya lo hemos dicho que no estamos hablando de cosas impersonales. Esta lista, no habrá ningún homicidio, robo, no, ladrones, adúlteros, codiciosos. Estas son las personas dominadas por esos pecados, controladas por esos pecados.
no pueden entrar. El pecado mismo no puede entrar. Ninguna concupiscencia, nada de egoísmo, menos orgullo y soberbia, menos aborrecimiento, como vamos a ver en un momento. Nada de esto. El mundo venidero, ¿no?, será entonces lo que ya hemos escuchado muchas veces, ese mundo de amor. Porque el pecado es falta de amor. A fin de cuentas, es no amar a Dios ni al prójimo. Y el cielo es el mundo en donde todos viven en el amor. Todos sus habitantes aman a Dios. Todos sus habitantes aman la ley de Dios. Todos sus habitantes obedecen esa ley, la ley de amor. El cielo es el mundo lleno de amor. El verdadero amor, que es sobrenatural en su origen, espiritual, puro en sus efectos, verdadero, etcétera, etcétera. Y rápido, ahora vean este argumento, lo tenemos que pintar en esta forma para entender qué es lo que significa esto. Porque sorpresivamente, lo que encontramos en la Biblia sobre este punto es increíblemente fuerte. La descripción del verdadero amor, que no es la única, en 1 Corintios 13 tenemos este libro sobre el amor y sus frutos. Es un libro que la recomendación es que hay que leerlo una vez, algunos de nosotros 2 veces, algunos de nosotros 3 o 4 veces en el transcurso del año. Tenemos que volver a leer. Yo acabo de bajar en internet partes de este libro en audio y los quiero llevar en mi celular y en mis aparatitos en donde y es Jonathan Edwards predicando, es el autor de este libro sobre este tema, pero la descripción en 1 Corintios 13, escuchen, comienza con el amor, tiene paciencia, es bondadoso y de inmediato el argumento es negativo. Dice, el amor no tiene envidia, lo que no hace es el énfasis. El amor no es arrogante, soberbio, no. El amor no es jactancioso, conocemos el texto. Y luego en el núcleo, ¿no?, en la esencia del asunto, el amor no es egoísta, no busca lo suyo propio. Y luego sigue con lo que no hace. No es provocado fácilmente, en la versión antigua, ni se irrita, no pierde la paciencia, no lleva cuentas del mal, no tiene su lista de cosas, no se goza de la injusticia, se regocija en la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Esta descripción que hemos escuchado 1000 veces, ¿describe a quién? No describe a ninguna persona humana que tú conoces, que yo conozco, porque la descripción es de nuestro Señor Jesús y de su amor. Y el argumento, Cristo es paciente, bondadoso y no tiene ninguna de las cosas negativas en la lista. Nada de esto, cero, nada. Y nosotros por naturaleza estamos luchando con todo esto, cotidianamente. Por naturaleza no somos amorosos. Por naturaleza somos aborrecedores. Por naturaleza es lo más fácil aborrecer a quien sea, ¿no? Especialmente cuando se trata de la victimización. Y créanme, si las cosas se complican entre nuestros países, yo voy a salir de este país huyendo, porque van a comenzar a cazar a los gringos y echarnos la culpa. De esto no estoy hablando a la ligera. Tengo planeado mis vacaciones con Omar. Vamos a París. Vamos tú y yo a París a ver si nos quieren acompañar las mujeres. Vamos a París de vacaciones. Estoy hablando de eso. Es un pretexto. Escuchen, por naturaleza aborrecedores. Por naturaleza incapaces, ¿no?, de amar verdaderamente. Y por naturaleza, vean, no somos amables, ni siquiera dignos de ser amados.
Es increíble este asunto. Lo vamos a ver en otro sermón sobre Cristo abandonado en la cruz del Calvario, previo a su grito en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Se enfrentaba a Cristo en el Getsemaní con la pregunta, ¿esto vale la pena? Lo que tengo que hacer, lo que tengo que enfrentar la copa en el Getsemaní, lo que representaba esta copa, el castigo, la ira de Dios en su contra, derramado en su contra, todo el vaso. Y los teólogos dicen, pensaba dentro de sí, ¿is it worth this? ¿Se vale esto? Lo que voy a tener que hacer. Y hay que entender la pregunta. Cristo se estaba preguntando, ¿son dignas estas personas que me aborrecen? Are they worth it? ¿Son dignos ellos de lo que yo voy a tener que hacer aquí? La respuesta es que no. Así Cristo nos encontró a cada uno de nosotros, indignos, totalmente aborrecibles ante sus ojos, sin excepción, indignos de su amor. No, Cristo no estaba luchando con soberbia, no estaba luchando con orgullo, no estaba nada, nosotros sí. Lo que impide nuestro amor es creemos que nosotros somos los únicos dignos de ser amados y nadie más. Y aún los seres queridos nuestros, muchos de ellos son de estos que son difíciles de amar. Sí. Y luego estamos luchando la parte negativa de la descripción. Hay que decir no a tu egoísmo, no a tu soberbia, no a tu envidia, no a tus malos pensamientos, no a tus emociones explosivas, no a tu enojo, no a tu coraje, no a todas las manifestaciones del ego y el yo para poder amar. Por eso no en la lista. Por naturaleza no podemos colocar los intereses de nada ni nadie por encima de nuestros intereses. Por encima de nosotros mismos nada, nadie. Y esto es el dilema aquí. El amor egoísta, el amor propio, el gran obstáculo que nos impide a practicar este amor aquí y ahora, en esta vida, en este mundo. Y esto, el tema no lo vamos a alargar aquí, lo hemos escuchado 1000 veces. Desde el amor romántico y caprichoso, entre comillas amor, hasta el amor egoísta que domina la totalidad de la raza humana caída. Es increíble, este amor propio ha sido pervertido por el pecado, de tal modo que impide que amemos al prójimo. Sí, esto es así. Es la voluntad mía, es la satisfacción personal, es la conveniencia, no lo que a mí me conviene, lo que yo quiero. Es el yoquerismo en la familia, en las amistades, en el matrimonio. Y estamos así con que yo amo tan solo a los que me aman. Nadie más. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? En el cielo seremos librados de todo esto. En todos los sentidos.
El cielo es un mundo inconcebible para nosotros. No habrá ningún amor egoísta, perverso, ¿no? Pecaminoso. Con todas las perversiones de la sexualidad humana hoy en día, escuchan, es increíble. A mí me ofende en el deporte que me gusta más. Lo vimos en los playoffs. Estos equipos ahí, si ustedes si son aficionados de ese deporte y no lo han visto, vamos a ver si lo hacen en el Supertazón, en su casco. Lleven aquí atrás. El amor, help me here. O sea, no lo voy a traducir. Es un modismo en inglés que quiere decir, el amor lo justifica todo. Y lo traen los equipos, en donde antes traían el nombre del equipo. Ahora traen eso. Lo que me dio un shock, antes esto era individualmente con los equipos completos en los playoffs. Esto lo traían en su casco. ¿De qué amor están hablando? De este amor falso, pecaminoso, egoísta, que se convierte en la justificación de lo que sea. Incluso abusando de menores de edad. De eso están hablando. Una perversión total de la palabra, amor. Pero en el cielo nada de esto. No, claro que no. No. Seremos librados del amor falso por completo. Todos los habitantes del cielo, este tema lo conocemos, ¿no? Aman a Dios, aman a Cristo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Y conocen en alguna medida y comienzan a experimentar la anchura, longitud, altura y profundidad del amor de Dios en Cristo. Todo esto es lo que significa el cielo. Y se encuentran todos llenos de este amor. Más que arraigado, más que fundado, ¿no? El amor comienza a ser la realidad entre todos los habitantes del cielo. Todos son amados por todos los habitantes. No hay ningún creyente no amado, ¿no?, por los demás en el cielo. No, este gran tema no lo vamos a bosquejar aquí. Aman a Dios, aman la ley de Dios. Y esto es la contraparte del pecado. Y para nosotros es tan difícil concebir algo así. Y no obstante, sin embargo, hay que leer aquí lo que el apóstol Juan dice sobre este argumento. El texto lo conocemos: carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, el verdadero amor. Cualquiera que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, es el rasgo distintivo, la evidencia contundente de haber sido regenerados, salvados, de ser en alguna medida ya transformados. Es este amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el gran argumento, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y al argumentar así de cómo en su amor Dios dio a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos, ¿no?, de nosotros mismos y librarnos de la condenación eterna de nuestros pecados. Pero luego dice, luego, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y comienza a discutir sobre esto. Y dice, Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él.
Y eso es lo que significa creer el Evangelio, según el texto. Y luego termina con: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y tenemos también este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto es el tema aquí, de cómo este amor comienza en este mundo. Cómo este amor es el comienzo del cielo en la tierra. Cómo este amor nos prepara para vivir en el cielo. La única distinción aquí es que en este mundo tenemos que luchar en contra de todos los obstáculos que no habrán en el cielo. Y increíblemente, no vamos a discutir este asunto el día de hoy, pero les aseguro de esto: vamos a ver la mejor versión de cada persona que habremos conocido aquí en la tierra al llegar al cielo y al encontrarnos, ¿no? Es un tema extraordinario, es una parte de lo que vamos a hacer en el cielo. Lo mencioné antes, este tema de la amistad en el cielo. Conoceremos a cada una de estas personas que habríamos conocido aquí en la tierra, amigos nuestros, llegando al cielo, y el encuentro que tenemos con la mejor versión. Increíble este tema. Ahora vamos a terminar. El tiempo se nos acabó. Y hay que terminar ahora en una forma terrible. Porque al introducir el día de hoy algunos conceptos sobre el tema del cielo, el mundo venidero, la gloria venidera, ahora hay que terminar con su contraparte. No tan solo existe este mundo de amor, sino el mundo de odio, el mundo de aborrecimiento. O sea, hay un cielo y hay un infierno. Un lugar es el mundo eterno de amor, en donde no existe el pecado, ni ningún pecador. Y el otro, el mundo de pecado, a donde van todos aquellos que no aman a Dios. En ese lugar hay tan solo el pecado y todas sus consecuencias. Para las personas en el infierno, este mundo que han abandonado para siempre, miran hacia atrás, ¿no? Deseando regresar a este mundo caído. Porque en este mundo caído hay una mezcolanza de bien y mal, de cosas buenas y cosas malísimas, una tremenda mezcolanza a lo largo de la vida de cada persona. Vivimos en un mundo de amor y odio aquí, en donde la mezcolanza es increíblemente complicada. En el mundo venidero todo esto queda separado por completo, en forma permanente. Si en el cielo tan solo existe el amor, forzosamente en el infierno tan solo existe el odio. Lo vuelvo a decir. En el infierno tan solo existe el odio. No existe el amor. El amor de Dios no está en el infierno. Obviamente no. Claro que no. Todos los habitantes del infierno aborrecen a Dios, aborrecen a Cristo, aborrecen a los creyentes y como lo hemos escuchado tantas veces, se aborrecen los unos a los otros. En el mundo venidero, la contraparte de esto, el infierno, los demonios
están en el infierno. Y estos demonios se aborrecen los unos a los otros y aborrecen a cada ser humano que llega a este lugar. Y todos están unidos en su aborrecimiento contra Dios. El único punto en que hay algo para unir a los habitantes del infierno es su aborrecimiento de su Creador. Y rápido, con esta descripción vamos a terminar, es a medias, pero es horrible, es inconcebible. En el infierno hay tan solo aborrecibles. Y el argumento, cada persona, nadie, ¿no? Con una semblanza atractiva, todos feos, todos deformes. ¿Debido a qué? Debido a los efectos del pecado. En forma visible. El pecado que destruye la belleza de quien sea, de la persona más atractiva. Con el paso del tiempo, la belleza física no se acaba en quien sea. ¿Cuánto más para los que van al infierno? Los efectos visibles del pecado en estas personas se manifiestan en el infierno. Ninguna película de Hollywood, ni de posesión demoníaca, ni nada por el estilo, jamás haya pintado esta realidad. En el infierno, las palabras habitación de demonios, guarida, refugio de todo espíritu inmundo, dice Apocalipsis 18. Todo lo inmundo, lo aborrecible, nada puro, nada santo, nada limpio, todo inmundo, todo feo, todo sucio, en sentido moral, en sentido espiritual, todos leprosos en el infierno. Y tan solo demonios y almas perdidas, nadie más. Y hay que entenderlo, todos los hombres malvados, depravados, pecaminosos, con grados de maldad, grados de depravación, grados de pecaminosidad aquí en la tierra. Pero en ese mundo ya no hay grados. Es el asunto total. Porque en el mundo venidero, en el infierno, todo el bien les habrá sido quitado. Cualquier remanente de bondad, cualquier remanente de amor, en términos humanos incluso, cualquier remanente, ¿no?, de algo que habían conservado porque la depravación en este mundo no es total en ningún caso, en el sentido de absoluto, no, pero en el infierno sí. Es el lugar en donde la doctrina de depravación total se convierte en depravación absoluta, total, en ese sentido. Nosotros usamos las distinciones teológicas de que el pecado afecta la mente, emociones y voluntad total, pero aquí estamos hablando de algo peor. El dominio de su naturaleza caída, entregados al pleno dominio de sus concupiscencias. En ese lugar que se llama el infierno, Dios aborrece. Las personas que nunca han leído estos textos en la Biblia dicen, no, ¿cuál Dios sería este? ¿No? Y los que nos dicen, no, Dios no tiene emociones, hermano, ¿qué te pasa? ¿No has leído los debates sobre esto desde la época de la Reforma y antes, y tú eres ignorante porque nos estás hablando de un Dios que aborrece? Y si tú me quieres decir que el aborrecimiento no incluye nada de emociones, tú no crees la Biblia, sino algún teólogo con su filosofía griega, ¿no? Porque piensan que un Dios de emociones no sería un Dios inmutable, y así se enredan en lo que ni siquiera saben. Y terminan negando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, escuchen,
Tú no eres un Dios que ame la maldad y tendríamos que quitar la palabra amor, cualquier elemento emocional, incluso en relación con Dios, si estas personas tuvieran la razón. No tienen la verdad ni la razón en sus argumentos. Pero tú no eres Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos y de inmediato aborreces todos los que obran iniquidad. Y comienza con la sentencia, destruirás a los que hablan mentira. Y así comienza, ¿no?, a pronunciar lo que va a hacer Dios, el Salmo 5, y los que nos dicen, pero hermano, esto es el Dios del Antiguo Testamento. Y luego el Dios del Antiguo Testamento para estos que piensan que el Dios del Nuevo Testamento pudiera ser diferente. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, el que ama la violencia, y ahora se le atribuye a Dios la palabra, metafóricamente hablando, alma. Su alma aborrece. Dios aborrece a las personas que aman el pecado. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, y se describe aquí la presencia de uno de estos tornados en donde hay fuego y azufre. Vimos ayer un documental sobre estos tornados de fuego. Esto es la descripción, con vientos llenos de fuego y azufre, los torbellinos. ¿Será la porción? ¿Será la copa, cáliz en la versión antigua de ellos? En su ira, en su justicia. Dios aborrece a todos los habitantes del infierno. El infierno es el basurero del universo. Serán arrojados a ese basurero, y la lista: injustos, fornicarios, adúlteros, idólatras, sodomitas, ladrones, avaros, borrachos, blasfemos, hechiceros, homicidas, incrédulos, temerosos, mentirosos. La lista aquí mismo en este capítulo estarán fuera del cielo, depositados en el basurero del universo, la cárcel eterna. Y para siempre Dios manifestará su odio contra cada una de estas personas. Y con razón, ¿no?, todos los habitantes del infierno que odiaban a Dios aquí, en esta vida, en este mundo, lo odiarán para siempre. Con razón, para siempre. No hay ningún punto intermedio, es lo que estamos diciendo aquí, entre el cielo y el infierno, entre la una y la otra parte, y entre las personas que van al uno o al otro lugar. No hay ningún punto intermedio aquí. No. O le amamos a Dios, o le aborrecemos a Dios. El texto aquí, perdónenme, vamos a terminar, estoy luchando. El texto en Deuteronomio, escuchen lo que dice. Este texto es espantoso. Dice, si lo puedo encontrar: se afiliará mi reluciente espada, y mi mano, ¿no?, arrebatará el juicio. Yo volveré la venganza a mis enemigos, daré el pago a los que me aborrecen. Se embregará de sangre mis saetas, y mi espada, como lo describe al final del Apocalipsis, devorará carne.
Y no voy a seguir leyendo. Lo que este texto describe, ¿lo escucharon? Venganza contra mis enemigos y el pago. Esto es el tema. A los que me aborrecen. Y todos los habitantes del infierno aborrecen a Dios. Lo vemos en la vida, el ministerio de Cristo. Se volteó a decir a los judíos enemigos, ¿no? En ese momento, yo os conozco. Yo os conozco. Les dijo en su cara que lo que estamos escuchando predicado aquí, que no tienen amor de Dios en vuestros corazones. Os conozco, los conozco. Conozco que no hay nada de amor para con Dios en sus corazones. Y luego la queja de que me aborrecieron sin causa. Luego, todos los que practican el pecado aborrecen la luz. De la boca de Cristo los comentarios. Y lo que manifestaron a la hora de su crucifixión es inconcebible. Lo que pasó. Aborrecimiento total de su propio Creador. Aborrecimiento abominable. Y repetidas veces en las epístolas de Pablo, aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, su misma naturaleza, enemistad contra Dios. Y de eso se trata. Para siempre. Quieren seguir aborreciendo a Dios, ¿ok? Fuera del universo. No simplemente fuera del cielo. Y se aborrecen los unos a los otros. Este tema es tan pesado, tan difícil. Se aborrecen. En Tito vivían así, aborrecibles, aborreciéndose los unos a los otros, dice aquí en la tierra. Entonces, ¿no va a cambiar eso en el infierno? No. Es imposible que vayan al cielo. ¿Cómo van a ir al cielo? Permanecerán en un estado de odio infinito. La palabra infinito quiere decir sin medida, para siempre. Ninguno de ellos podría ir al cielo, se echaría a perder el cielo al instante, llegando al cielo sin el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Se echaría a perder el cielo instantáneamente? Pero esto nunca va a suceder. No va a suceder. Tienen que ir al mundo de odio y Dios mismo lo va a procurar. Dios mismo lo asegura. Ahora, hay que concluir con esto, ¿no? Muchos al escucharlo ahora, terminemos, hay más, pero lo dejo para decir esto. Todos los que no aman a Dios, ¿no? Van al infierno. Nadie debe creer ni por un momento que puede aborrecer a Dios y aborrecer al Hijo de Dios y a los hijos y a las hijas de Dios, y a la hora de morir. Eso es lo que quieren en los funerales, ¿no? Con personas en conversas. Ya sabemos que aborrecieron a lo largo de su vida a Dios y a su evangelio, a su Hijo, a su palabra y a los demás creyentes. Y sin embargo nos dicen que Dios es misericordioso. No. Y con esto vamos a concluir. Este amor tiene que existir en esta vida. Y tiene que ser demostrado con hechos aquí y ahora. Si pensamos que vamos a ir al cielo, la salvación no es por obras, es por gracia, porque es tan solo el milagro de Dios. Es Dios sembrando este amor. El argumento en 1 de Juan 4 comienza
tiene su origen, tiene su fuente en Dios, es el fruto del nacimiento nuevo. Es necesario, es esencial, es indispensable. Tiene que ser sembrado, tiene que ser comunicado, tiene que ser, ¿no?, creado en nosotros, aquí en la tierra. Tenemos que comenzar a amar a Dios, amar a nuestro Señor Jesús, amar a los demás creyentes, amar la santidad. Y en la medida en que esto sea una realidad, el cielo ya comenzó para nosotros aquí en la tierra. Ya comenzó. Aquí en la tierra ya comenzó. Pero ahora volviendo a lo que vimos en la introducción, con razón, este mundo presente se va tan solo de mal en peor, dice Pablo en 2 de Timoteo. Tan solo de mal en peor. Con razón al principio, todos los que dicen lo contrario con lo que sea, ideologías, sistemas de gobierno, lo que sea, para lo máximo que pueden lograr es de frenar. Lo máximo que pueden lograr es de promover el bien. Y sin la presencia de verdaderos creyentes hay un límite muy, 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 muy reducido. De tal modo que en donde cualquier nación, cualquier cultura, cualquier país, en donde no haya un remanente de creyentes que sirvan como luz y sal y que practiquen algo de este amor, son lugares en donde ya parece ser como si fuera el comienzo del infierno aquí en la tierra. Esto es así. Este mundo caracterizado por soberbia, orgullo, malicia, contiendas, egoísmo, crueldad, falsedad, hipocresía, engaño. Y Mark dijo, oasis, mini paraíso, la iglesia de Dios, la iglesia local, la reunión de los creyentes, refugiados aquí momentáneamente de lo que nos espera al salir de estas puertas. Con esto concluyo. Nadie debe engañarse pensando que las cosas se van a mejorar. Realmente no. Lo único que podemos hacer es preparar para el mundo. ¿Cuál mundo? ¿Prepararnos para cuál mundo? La gloria venidera, la verdadera gloria. Y la única prueba de que estamos siendo preparados para esta gloria es una vida en alguna medida caracterizada por este amor ahora. Todo pecado está en contra del amor. Es el problema, ¿no? En todas las iglesias, el cristianismo no puede prosperar en un ambiente de desacuerdos, de divisiones, envidias, celos, amarguras, malos pensamientos, resentimientos entre los que dicen ser hermanos, entre los que dicen ser hermanas. Y yo tengo toda mi vida predicando, llevando a cabo una campaña de terrorismo en contra de personas chismosas, en contra de personas conflictivas, en contra de personas que vienen a cualquier lugar en donde yo ocupo el púlpito con estas intenciones. Esto acaba con el amor. Y aún más en la familia. Conflictos, pleitos, en el matrimonio. Es totalmente destructivo.
¿Cuánto daño? ¿No? El número de personas divorciadas, el número de personas que sufren en un matrimonio en donde es un mundo de conflictos en la relación familiar, matrimonial. No, tú no entiendes, hermano, que soy víctima. No, no lo entiendo ni lo creo. No, no, eso no entra. ¿Víctima de qué? ¿Víctima de quién? Víctima de tu propia falta de amor. Víctima de tus propios pecados a lo mejor. Yo no te estoy juzgando, yo estoy afirmando la palabra de Dios. Entonces, la introducción al tema. La falta de amor obstaculiza tus oraciones, tu comunión con Dios, tu crecimiento espiritual, tu utilidad en el reino de Dios. Todo lo que es contrario al amor. Estamos en esta lucha que está por dentro. Sí.